Alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, todavía aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Me gustaría dar un saludo desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, Sudamérica. Es un placer volvernos nuevamente a encontrar. Cuánto había extrañado de estar acá, pero ustedes saben las situaciones por qué no se han dado, pero el Señor ha sido tan grande en todas las cosas y les agradezco por sus oraciones, por todo, y me gustaría en esta noche la oportunidad que el Señor me da de ser parte, llevar este mensaje de Dios por medio de estas ondas. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración? Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios, le damos gracias por su más grande bendición de darnos la vida, de habernos protegido, de habernos cuidado de todas las acechanzas del mal, pero también, oh Dios, le pedimos que usted nos prepare para estos tiempos finales que nos esperan, situaciones muy difíciles, pero estamos seguros que si ponemos nuestra confianza, nuestra mirada y nuestra vida en Cristo Jesús, saldremos más que vencedores en Él. Bendiga el mensaje de esta noche y que un carbón encendido pase por los labios de este siervo y que sea su voz, mi Dios, y toque el corazón de cada una de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis estimados hermanos que nos escuchan en toda Latinoamérica y en el mundo entero, les saluda a su amigo el hermano Heriberto Getial. Quisiera, el tema de esta noche es el pueblo de Dios en la ley dominical. Recordemos, queridos hermanos, que hay muchas cosas, muchas señales que están pasando y nosotros nos preguntamos ¿cuándo, en qué tiempo será el fin? Y quizá les doy una noticia. Este día martes que pasó acá en esta ciudad de Santo Domingo, los periódicos daban una noticia que decía el primer matrimonio igualitario de dos mujeres que se casaban. Para algunos no les causa nada, tal vez no les causa nada, pero mis hermanos, nosotros sabemos que esta es una gran señal de que el fin del tiempo de gracia está por acabarse. Yo quisiera ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el verso 16 y verso 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero quisiera ver en el versículo número 9 de Génesis 2:9 que dice así: y puso Jehová Dios, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol
delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto, y en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estimados hermanos, Adán y Eva fueron probados de manera personal y fueron probados en la obediencia. Así también, mis queridos hermanos, el remanente del tiempo del fin seremos probados. Y Adán y Eva fueron probados lo que estaba en medio del huerto. Estimados hermanos, el pueblo de Dios también será probado por una señal de obediencia que está en medio de la ley de Dios. Y nosotros sabemos muy bien que lo que está en medio de la ley de Dios y que resplandece es el sábado, que está en medio del decálogo. Y queridos hermanos, deberíamos prepararnos no para la prueba, porque si muchos dicen, no, me voy a preparar para la prueba. No, nosotros debemos prepararnos para antes de la prueba, para que cuando venga la prueba, nosotros ya deberíamos estar preparados. Mucha gente a veces dice que se va a preparar para cuando llegue la ley dominical. Cuando llegue eso, mis queridos hermanos, será demasiado tarde. Será demasiado tarde. El momento de preparación es ahora, es aquí. Por eso es quizá podríamos nosotros decir, preguntándonos, conociendo el tiempo, y por eso el libro de los Romanos, el capítulo 13 y el verso 11, la palabra de Dios dice así, conociendo el tiempo. Oh, queridos hermanos, ya nosotros no estamos ciegos, no estamos en tinieblas. Tanta luz que ha venido para nosotros, tanto conocimiento. Y nos preguntamos como el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús le dijo, ¿y no conociste el día de tu visitación? Oh, quizá también estamos tan entretenidos nosotros, tan nosotros distraídos en cualquier otra cosa, que no estamos conociendo en qué momento del tiempo nos encontramos. Hermanos, es la hora de levantarnos, de despertarnos. Pruebas vendrán duras y difíciles. Quizá seremos sacados de las casas, de las ciudades, bloqueados sus cuentas, todo. Pero hermano, usted y yo debemos permanecer puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Es lo único que nos dará fortaleza, es lo único que tendremos en ese tiempo. Pero por eso le digo, Adán y Eva fueron probados en la obediencia. El pueblo remanente de Dios, y usted, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, usted y yo seremos probados de manera muy personal. Ahora solo nos preguntamos, ¿estamos preparándonos para el momento de esta prueba? ¿O queremos prepararnos cuando la prueba llegue? Por eso dice Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice, está más cerca de nosotros. Cuando dice más cerca, quiere decir que está a las puertas. Y nosotros sabemos, de acuerdo a las señales, está a las puertas. Solamente hay algo que aún todavía lo detiene, que esto no se ha desatado. Pero todas las cosas ya casi están. Por eso, como un mensaje que les dije, ya en Ecuador ya está aprobado el matrimonio igualitario. Queridos hermanos, y nosotros estamos conociendo en el tiempo, y dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación, que el Señor la ganó, nuestra salvación, que cuando creíamos. Me pregunto, mi hermana y mi hermano, hagamos lo que
El apóstol Pedro nos mostraba a nosotros, dice, pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Salmos 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una vigilia de la noche. Oh, estimados hermanos, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está, mis hermanos, por terminar. Y eso lo dice Maranatha, el Señor viene. Mis hermanos, y Satanás redobla sus esfuerzos, dice, para hacer fracasar la obra de Cristo, para hacer fracasar a los siervos de Dios, para hacer fracasar todos aquellos que están levantando la voz como trompeta en alto, queriendo ponerle pruebas, queriendo ponerle situaciones. Pero usted no tenga miedo, no tenga temor, usted manténgase firme, no tenga temor, mi hermano. A veces sí es verdad que como seres humanos pasamos situaciones muy duras y muy difíciles, pero si queremos mantenernos, mis hermanos, de pie delante de los hombres, mantengámonos de rodillas delante de Dios, mis hermanos, porque sólo así nos podremos mantener de pie ante las grandes pruebas que nos vendrán sobre nosotros. Y por eso dice, y Satanás redoblará sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo. Y estamos hablando en este tiempo que el enemigo, mis hermanos, está queriendo hacer fracasar esta obra, pero esta obra no conoce fracaso, porque esta obra es de aquel que solo conoce la victoria, y la victoria será para los obedientes, para los leales, para los que pondrán por encima de todo la obediencia a lo que el Señor nos pide. Y por eso dice que Satanás redoblará sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en el beneficio del hombre y sujetar las almas en sus lazos. Mis queridos hermanos, es la hora ya de nosotros saber en qué tiempo estamos. Y sigue más diciendo, su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia. Oh, cuánta gente se quiere estar entretenida, distraída de todas las cosas. Y por eso dice, su objeto consiste en tener sumido al pueblo en tinieblas. Hermanos, el mensaje de Dios es levantaos, despertaos. Es la hora. Dice, en tinieblas la impenitencia, queriendo hacer pero no hago, sí voy a hacer pero no hago. Mis hermanos, con o sin recursos, esta obra va a triunfar, porque el dueño de esta obra es el Todopoderoso. Y usted y yo debemos estar siendo colaboradores, siervos y siervas de aquel que nos envió. Y sigue diciendo, hasta que termine esta obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Oh, mis hermanos, cuánto estamos entretenidos en las cosas de este mundo, viéndolas, tal vez acariciándolas, tocándolas. Y vuelvo nuevamente cuando en el libro de Génesis, cuando les dijo, de todo árbol pueden comer, pero menos de este. ¿Y qué fue Eva? Acariciarla, a verla, observarla. No solamente voy a ver, solo voy a observar, no voy a estar allí. No, mi hermano, ni siquiera observemos, ni siquiera toquemos, ni siquiera acariciemos, no. Únicamente contemplemos la vida de Cristo. Eso es lo que nos traerá a nosotros la más grande bendición. Y por eso dice, su objeto es tener en tinieblas. El mensaje que hoy se debería dar está puesto en las tinieblas. No es escuchado, no es predicado, no es llevado. Y por eso pido a los siervos y a las siervas levantar bien en alto la bandera del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, mis hermanos. Llevar bien en alto, sin miedo y sin temor. Y sigue más diciendo, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Cristo Jesús está ya
el cielo y está esperando por el remanente que hagamos algo. Levantémonos del sueño, mis hermanos. Preparémonos para la prueba que está por sobrevenir a cada uno de nosotros. Dicen, el Señor nos ha dado tiempo para prepararnos. Nos ha dado buen tiempo, nos ha dado luz para prepararnos, mis queridos hermanos. Y voy a tomar en la página 663 del libro El conflicto de los siglos, 663, el capítulo El mensaje final de Dios para aquellos que tienen la tabla, y dice así, en el párrafo de en medio, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Así como fue la prueba allá en el Edén, el árbol que estaba en medio del huerto, así será, mis hermanos, la prueba del remanente el día que el Señor ha puesto, que debe ser dedicado para la honra y la gloria del Creador. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces dice, marcarán la línea de demarcación entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Mis hermanos, cuando nosotros vemos en esta parte aquí, oh, mis hermanos, y yo quisiera llevarlos un poquito más a la palabra de Dios, mis hermanos. En el libro de Génesis, el capítulo 4, cuando nosotros ahí encontramos, mis hermanos, la historia de dos hermanos. Y quiero decirles aquí, en esta parte, mis hermanos, nos preguntamos ahora, en este tiempo, ¿qué tipo de religión estamos llevando? ¿Qué tipo de adoración estamos llevando en este tiempo del fin? ¿Qué estilo de vida de adoración está llevando el que nos decimos ser parte del remanente o la verdad presente? ¿Qué tipo de religión llevamos? ¿Hay una religión o de teoría o una religión de la práctica? Mis hermanos, hoy en día necesitamos llevar un evangelio de práctica. Cuando Jesús venga, mis hermanos, no nos va a preguntar cuánto tú sabías, cuánto tú te leíste, sino cuánto de lo que tú sabías lo practicaste, lo obedeciste. Querido hermano, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparándonos? La prueba está a las puertas. No estamos en tinieblas. El capítulo 42 del conflicto de los siglos, llamado la desolación de la tierra, dice, el conflicto siguió su curso durante 6,000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Así, mis hermanos, así como cuando fue ese fruto allá en el Edén, una señal de obediencia, mis hermanos, cuando fue probados en la obediencia, usted y yo también un día vamos a ser probados duramente. Y por eso es que ha llegado el momento, mis hermanos, de desarrollar y de reflejar el carácter de Cristo. Ha llegado el momento de saber de qué lado estamos, mi querido hermano y mi querida hermana. Es el momento de saber dónde usted se encuentra, de qué lado está usted. ¿O está llevando una religión solo de teoría? ¿O está llevando una religión, un evangelio de práctica? Por eso, como le dije, cuando Jesús venga, Él nos va a venir, no nos va a preguntar cuánto es lo que tú sabías, qué es lo que sabías del sábado, qué es lo que sabías de la Reforma Pro Salud, sino
cuánto tú practicaste lo que te dejé escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Querido hermano, y quiero que esto entendamos, cuánto usted y yo pusimos en práctica lo que Él nos dejó. Por eso es que habrá una división, como dice en el libro de El conflicto de los siglos. Será marcada la división de los que le sirven a Dios y los que no le sirven. ¿De qué lado usted va a estar cuando llegue la ley dominical? ¿De los que le sirven o de los que no le sirven? Dios quiera que usted y yo estemos del lado de los que le sirven, del lado de aquellos que son leales, de aquellos que a pesar de todo, a pesar de lo que venga, de lo que toque que pasar, permanezcan como Job delante de Dios. Y por eso, cuando decía en el capítulo 42, dice, ahora todos han tomado su resolución, los impíos se han unido enteramente a Satanás. ¿Sabe qué? Cuando yo leo estas palabras, de verdad me da tristeza de saber que cuánto conocemos nosotros, cuánto sabemos, y todavía a veces tenemos ese corazón duro, aún todavía no queremos desprendernos, aún todavía seguimos jugando, aún todavía nos distraemos y entretenidos, sabiendo que delante de nosotros está una gran tormenta, una crisis que se avecina, y que el Señor está de una o de otra manera anunciándonos las cosas, y nosotros tan dormidos, tan entretenidos. Mi hermano, por eso le dije, nosotros debemos saber en qué tiempo vivimos, en qué tiempo estamos. Debemos tener una vida cristiana de manera vertical y horizontal, una obediencia leal a nuestro Dios, pero también amar y llevar el Evangelio para salvar a otros. Mis queridos hermanos, cuando yo veo en el capítulo 4 del libro de Génesis a dos hermanos, Abel aquel que él decía, el que agrada a Dios. Mis hermanos, en el tiempo del fin, Dios se agradará de unos, pero Dios no se agradará de otros. Y esta es en la adoración del tiempo del fin. Hay una religión de Caín y hay una religión de Abel. Antes que venga la ley dominical, esos dos tipos de religiones, mis hermanos, estarán marcadas, y hoy en día están siendo marcadas. Dos tipos. Por eso quizá y vuelvo a leer en el conflicto de los siglos, la página 663, y dice, cara marcada de los que le sirven a Dios y los que no le sirven, mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Por eso dice, ahora todos han tomado su resolución, y hoy día todos los están tomando. Dios quiera que usted y yo, mi hermano, mi hermana, estemos tomando la resolución por lo que el Señor nos pide. Por eso, como les dije, el Señor nos ha dado tiempo para prepararnos. Esta ley llamada la ley dominical, cuando nos habla de Apocalipsis 13, mis hermanos, de las dos bestias, estas son las que van a llevar los eventos final de la historia. Romanos 13:11 dice, es la hora de levantarse el pueblo de Dios. Es la hora, es el tiempo. Ya no es la hora de quedarnos así como estamos.
Y sigue más diciendo en el capítulo 42, dice, ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los entregará a espada. Durante 6,000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomará el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, como dice el libro de Daniel capítulo 7, versículo número 18. Mis hermanos, esto está pronto a tomar el fin. ¿Y sabe lo que dice? Hay una promesa para cada uno de nosotros. Tomará el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Mi hermano y mi hermana. Y sigue más diciendo, los 6,000 años de pecado se iniciaron en la tierra en el momento de Adán y Eva, que comieron del fruto que Dios les había prohibido comer. Y sigue más diciendo, durante 6,000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Mi hermano, hay un mensaje, hay una obra que Dios nos ha llamado. Soltemos, mis hermanos, aquellas cadenas y volvámonos a Dios. Volvamos a aquella casa. Y sigue más diciendo, durante 6,000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía preso. En el libro La fe por la cual vivo, en el capítulo La iglesia militante, dice así, durante 6,000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6,000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. La roca de esa fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. Mi hermano y mi hermana. El libro El conflicto de los siglos, la página 375, dice así, durante 6,000 años desde el momento en que nuestros padres pecaron y el mismo día nuestro Salvador Jesucristo, a través del sacrificio del Cordero, es sacrificado como símbolo de un sacrificio en la cruz, donde se cumplieron los primeros 4,000 años. Mi querido hermano, yo quisiera llevarlo nuevamente a la palabra de Dios, y en un libro llamado el libro de Job, quisiera que vayamos nosotros, vayamos al libro que es de Job. ¿Ya? Que vayamos al libro de Job, el capítulo 1 y el verso 1 dice así: y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis queridos hermanos, al final el mundo va a imitar unos a Caín, otros a Abel, y por eso es como le dije, Dios se va a agradar de unos, pero no se va a agradar de otros. Aquí, mis hermanos, serán las cosas tan difíciles, y cuando llegue al final, el mundo quedará a imitar
el mal. Y en Apocalipsis capítulo 13 nosotros encontramos las dos grandes, mis hermanos, los dos grandes poderes. Pero habrá un poder que es los Estados Unidos, de acuerdo al tema que estamos hablando, el pueblo de Dios y la ley dominical. Pero al final el mundo que irá a imitar todos a Estados Unidos. Estados Unidos solo quiere engañarlo al mundo. Y un día, esa tierra, que un día fue de libertad, de un día donde nació el pueblo, el mensaje, el pueblo adventista, será la gran persecución. Por eso es que hay un mensaje, mis hermanos, que el Señor nos quiere llevarnos al campo. Satanás nos ha cegado y quiere que aún nos mantengamos allí entretenidos en todas las cosas. Pero el Señor tiene un plan para su pueblo, tiene un plan para su remanente. Y solamente quisiera ver, mis hermanos, algunas cosas en las cuales Job tenía. La Biblia sigue diciendo que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, miles de empleados. Mis hermanos, y un día en el cielo, Satanás, cuando fue la gran convención del universo, cuando el hombre debía estar allá, Satanás estuvo como el acusador, como dice Apocalipsis 12:10, que es el acusador de nuestros hermanos. Allí Satanás estaba en el juicio, siempre acusando y siempre juzgando. Y mis hermanos, y después nosotros conocemos y sabemos de las cosas. Cuando Dios le autorizó que le quitara las cosas, y vemos primero fue por los sabeos, los desastres, los babilónicos. Después Satanás se metió con la familia, con los hijos, con los nietos. Estimados hermanos, ahora sí quiero preguntarnos, ¿estamos preparados para perder nuestros bienes? ¿Estamos preparados para perder un día nuestra familia, nuestros hijos? ¿Estamos preparados? En el tiempo del fin, Dios va a permitir que pase todo esto, así como Dios permitió que Satanás destruyera los bienes de Job, destruyera después de los bienes la familia. Mis hermanos, así también Satanás en el tiempo del fin, mis hermanos, irá apretando la tuerca. Y cuando todo lo perdamos, y cuando todos nos aborrezcan, y cuando todos estén en contra de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por eso nos preguntamos, ¿estamos preparados o no? ¿Qué debemos hacer? Job llegó un tiempo que tenía mucho, llegó un tiempo que tenía todo, lo tenía todo, no le faltaba nada, pero después comenzó esa situación difícil, sus bienes, después su familia y después su salud. Mis queridos hermanos, por eso, como les dije, ¿qué haremos cuando lo perdamos todo? Y todos, cuando todos nos aborrezcan. Es fácil contar una historia, pero vivirla, mis hermanos, no es fácil. Contarla es fácil, pero vivirla como lo vivió este hombre, mis hermanos, no es fácil.
no es fácil. Y ahora vamos, mis hermanos, al libro de Job, el capítulo número 2, del 1 al 9, dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino delante, y Satanás también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Esto, mis hermanos, no se gana con una semana de oración, esto no se gana con una vigilia, esto no se gana con un día de ayuno, esto se gana con una vida entregada, consagrada, dedicada al Señor. Y dice apartado del mal, y dice y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Oh, por eso decía que va a llegar el tiempo, va a llegar el momento en que usted y yo tenemos que decidir si aún todavía retenemos la integridad o no. Si aún todavía nos mantenemos fieles o no. Nos preguntamos, querido hermano, ¿dónde está? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos encontramos? ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Amén. Vamos a seguir. Y entonces en el versículo 3, el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado que todavía retiene su integridad? Estamos cerca de que la puerta de gracia se cierre y aún todavía estamos reteniendo esa obediencia, esa integridad hacia el Señor. Aún lo estamos así. Estamos preparándonos nosotros. Y por eso se me viene a la mente cuando en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 20, 21 al 22 dice así: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Me pregunto, mi hermano, ¿aún estamos reteniendo nuestra integridad ante tantas pruebas, tantas situaciones que están pasando? ¿O estamos entretenidos en cualquier otra cosa? Y por eso, como les dije, es fácil contar la historia, pero vivirla, quien crea, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan terremotos, cuando no haya ningún apoyo, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos, en ese día? Por eso es que nos hacemos un llamado en la palabra de Dios, el pueblo de Dios en la ley dominical. Estamos preparados. En aquellos tiempos, en aquellos días, el Señor nos dijo que habrá gran engaño. Y hoy en día está pasando, por eso Mateo 24, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño de aquellos días y en aquellos finales, mis hermanos, el sistema papal y los Estados Unidos ayudarán para que el dragón, que estén tan unidos, y para que nuestra fe sea probada duramente como fue probada con Job,
Será una experiencia difícil. Mis hermanos, no habrá apoyo humano, nada, ni nadie, mis hermanos, nadie. Habrá, mis hermanos, gran hambruna, colapso económico. Y nos preguntamos, ¿cuánto de nosotros aún nos mantendremos firmes y dignos en este mensaje del tercer ángel? Cuando Estados Unidos y el papado a nivel mundial se levantarán en oposición y persecución, así como cuando Jesús ese día estaba entrando en la Jerusalén, todos le decían Hosana, Hosana, le ponían palmas, tendían sus vestiduras, pero después Jesús perdió todo el apoyo, todo, aún del que le decía, Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar, hablando de Pedro. Por eso el Señor Jesús, cuando les dijo a ellos, no han podido velar ni siquiera una hora. ¿Y saben cuánto es una hora? Es poco. Y ni siquiera eso se pudo velar. Mis hermanos, hoy necesitamos nosotros no solamente desear, sino decidir por quién nosotros estamos, de en dónde nosotros estamos. Jesús lo perdió todo. Hubo oposición y después de unos días todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Oh, cuando usted y yo perdamos todo el apoyo, todas las cosas, cuando Satanás comience a apretar todo, es la hora de velar y llorar. Hoy es el día de velar y llorar. Mis hermanos, y sigo leyendo en el libro de Job. Ahora voy al 4. Respondiendo Satanás, como no podía acusarlo de nada porque él había retenido su integridad, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Saben que esto es el símbolo, mis hermanos, de los 144,000, el carácter de aquellos que se mantengan fieles, firmes y leales. Satanás apretará tanto, y por eso vemos en el capítulo 1, le quitó los bienes, después se metió con su familia. Y ya vamos a ver ahora a lo último. Y después, cuando se metió con su familia, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job en una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, en medio, diríamos, de la nada. Por eso es que el Señor nos dice en Mateo 24, el 20, 21 y 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Oh, mis hermanos, viene una gran prueba para el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas que me escuchan y que me escucharán, preparémonos para lo que está por venir, porque asimismo, cuando Jesús entró, todos lo aclamaban, todos cantaban, todos, pero después Jesús perdió todo el apoyo.
aún de sus discípulos. Estaba solo en la gran hora final. ¿De qué lado vamos a estar, mis hermanos? Pero, querido hermano, no se sienta atemorizado, no se sienta todo eso, porque lo que viene para el pueblo de Dios, si viene una tormenta, pero también viene la gloria, también viene, mis hermanos, la vindicación, y viene, mis hermanos, la recompensa a la obediencia, la recompensa a mantener la integridad. Y el versículo número 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mis hermanos, le digo algo y le voy a decir algo. Si nosotros hemos recibido la lluvia temprana, preparémonos para recibir la lluvia tardía. Y si recibimos la lluvia tardía, estaremos, mis hermanos, preparados para dar el fuerte pregón. Y si recibimos la lluvia temprana y recibimos la lluvia tardía, y si somos parte del fuerte pregón, estaremos preparados para pasar el gran tiempo de angustia. Ellos son los que vindicarán su carácter. Esto debe recordar, mis hermanos, la conquista contra el pecado y vivir en victoria solo en Cristo Jesús, mis hermanos. Solo en el Señor. Y termino, y quiero, mis hermanos, quizá terminar, cuando todo usted ve y dirá, uy, yo no quiero pasar esto, no, yo no aguanto esto. No, mi hermano, si usted y yo nos mantenemos fieles y firmes, yo quiero que usted vaya ahora al capítulo número 42 del libro de Job, versículo 10. Cuando él se mantuvo fiel, cuando se mantuvo firme, versículo 10, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido y comieron con él pan en su mesa y se condolieron de él y le consolaron, y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y su anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, y de la segunda Cestia, y de la tercera Keren Japet. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job. ¿Saben cuánto vivió? 140 años. Y vio Job sus hijos y a sus hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Pero sabe, el remanente, mi querido hermano, no me queda ya más tiempo, pero mi querido, el remanente no vivirá 140 años. El remanente, cuando por la sangre de Cristo conquista el pecado y viva la victoria en la sangre de Emmanuel, viviremos, mis hermanos, por los siglos de los siglos y de los siglos. Por eso, mi hermano,
Cuando Cristo venga, le dije, no le preguntará cuánto tú sabes, sino cuánto pusiste en práctica de lo que te dejé, de lo que te dije, de lo que te hablé, de lo que tú leíste. ¿De qué lado estamos, mi hermano, para este tiempo que viene? ¿Del lado de Cristo? ¿Del lado del mensaje? ¿O del lado entretenido, distraído? Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Y te pido, mi hermano, la próxima semana voy a comenzar una campaña. ¿Cómo? Solo el Señor sabe. ¿De qué manera? El Señor pondrá la bendición. Se ha pasado pruebas, se ha pasado situaciones, pero la mano de Dios siempre ha estado allí para levantarnos. Mi hermano, prepárate para lo que viene, porque lo que viene para el remanente, viene que el dragón, la bestia y el falso profeta se están uniendo para probarnos. Satanás quiere probarnos, Dios va a permitir, pero si somos fieles, saldremos victoriosos por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga, mi hermano.